favor a la sesión. Ya le di. Ok, gracias. Entonces, si ven mi pantalla, ¿verdad? La diapositiva, ¿todo bien? Todo bien. Sí, ¿Cierto? gracias. Sí se ve. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Buenos días a todos. Buenos días. Esta es la agenda para el día de hoy. Hoy tenemos la segunda sesión. Recordemos que ayer el doctor Ronay nos hizo una introducción sobre cuáles son las situaciones en las que necesitamos normalmente estimar algún estado de un sistema o un parámetro, incluso podría ser. Básicamente, esto ocurre cuando disponemos de pocos sensores para tomar todas las medidas que hacen falta, o bien los sensores son lentos, requieren un procesamiento, las mediciones fuera de línea, o las variables son inaccesibles. Hoy vamos a seguir sobre esa temática, pero además vamos a tratar una situación adicional que se presenta generalmente al estimar variables, que es el hecho de que algunas de ellas pueden ser inciertas. Podemos tener ruido de medición que haga que se contaminen las lecturas y para propósitos de control, retroalimentar estos valores ruidosos puede también causar algunos problemas, ¿no? Entonces, como primera parte de la sesión, hablaré de la estimación de variables en condiciones inciertas. Aquí vamos a definir también qué cosa es una variable aleatoria, porque esto trae de inicio el tema de la probabilidad y la estadística. Posteriormente, con ese fundamento de lo que son las variables aleatorias y cómo se procesan, vamos a pasar al tema del filtro de Kalman, un poco sobre los fundamentos matemáticos, las ecuaciones que implican el trabajar con este filtro. Luego hablaremos de cómo implementar el filtro de Kalman utilizando lenguajes de programación y particularmente pondré códigos para cómo implementarlo en el entorno de MATLAB. Por último, hablaremos sobre cómo utilizar estas ecuaciones del filtro de Kalman para hacer filtrado de variables, filtrado de señales sobre todo, mediciones de sensores, por ejemplo, en vehículos aéreos, en carritos, en circuitos, en los cuales no tenemos un modelo dinámico que nos permita determinar cuál fue la matemática que generó esa señal. Con eso vamos a concluir la sesión del día de hoy. El doctor Ronay nos agregó por ahí unas 2 actividades de tarea que al final vamos a comentar. En el enlace que ven en la pantalla he colocado todos los ejemplos de código MATLAB, incluso las diapositivas que estoy presentando, desde ahí las pueden descargar. Si lo pueden tener a la mano quienes nos están siguiendo haciendo los ejercicios desde su computadora en MATLAB, pues les recomendaría tener a la mano ya descargados en la carpeta de trabajo los archivos .m que coloqué en esa carpeta de GitHub. Ok, voy a iniciar entonces un poco recordando lo que comentábamos sobre la necesidad de la estimación de variables. Comúnmente disponemos de un sistema que se quiere monitorear, se quiere medir, controlar o diagnosticar. Y ese sistema está modelizado matemáticamente con un conjunto de ecuaciones. Al sistema como tal se le conoce como la planta o el proceso a controlar. Y con las ecuaciones nosotros nos podemos construir una especie de planta virtual, un modelo matemático que corra en paralelo con la planta física, a la cual agregándole ciertas ecuaciones que consideren la incertidumbre en esas variables, esperamos que aquellas variables que no están siendo medidas puedan ser calculadas o estimadas a partir de ese modelo virtual. El modelo virtual o el modelo matemático que en paralelo con la planta estará trabajando para estimar las variables, en nuestro caso es el filtro de Kalman, y como comentaba, tiene la particularidad de que considera la presencia de incertidumbre. Hay 2 tipos de incertidumbre a la que nos vamos a referir. Por un lado, incertidumbre en el conocimiento de la planta. Puede haber
alguna parte de la dinámica de la planta que sea desconocida, o en algunas ocasiones esa dinámica puede ser compleja, difícil de modelar, y por lo tanto simplemente no la incluimos en el modelo. El hecho de que tengamos ese modelo incompleto, pues va a hacer que la solución de ese modelo no refleje fielmente el comportamiento de las variables. Entonces, lo que nos queda faltando o sobrando al solucionar esos modelos es un tipo de incertidumbre que más adelante le llamaremos la incertidumbre del proceso o incertidumbre de la dinámica. Por otro lado, las lecturas que nosotros tomamos de los sensores, es decir, las mediciones, también pueden estar sujetas a algún tipo de incertidumbre como ruido en los sensores, interferencia, descalibración, y en general cualquier variación que haga que la lectura que nos entrega el sensor no corresponda exactamente al valor de la variable, es lo que vamos a llamar el ruido de medición. En el diagrama que tenemos ahí en la pantalla, a la incertidumbre o ruido del proceso lo representamos con la variable W, y a la incertidumbre en la medición la representamos con la variable V. Son los dos tipos de ruido que en nuestro filtro de Kalman tenemos que considerar. Como lo menciona ahí en el párrafo que está junto a la foto, el objetivo del filtro de Kalman es estimar estados o estimar parámetros de un sistema cuando existe incertidumbre en el sistema. Algunas aplicaciones, al menos las más conocidas del filtro de Kalman, son en seguimiento, es decir, en tracking, en tareas también de navegación, caso de vehículos autónomos, por ejemplo, es de gran ayuda, y desde luego en aplicaciones de control. La imagen, la fotografía que vemos ahí es precisamente Rudolf Kalman. Me parece que la foto es del 2009, cuando el presidente Barack Obama le entregó una medalla en reconocimiento del pueblo estadounidense por sus contribuciones en el área de control. Bueno, voy a empezar con una demostración. Yo le llamé aquí como un aperitivo. El objetivo de esta introducción por medio de código, este aperitivo, es que nosotros veamos qué es lo que esperamos entender al finalizar la sesión del día de hoy. Algunas cosas ahorita en esta sesión de aperitivo las presentaré de una forma un tanto misteriosa, pero el objetivo es que veamos que todo eso que estamos haciendo, al final lo comprendamos, al menos desde el punto de vista matemático y en cómo programar. Voy a dejar un momento la presentación aquí, el archivo PDF, para irme a la ventana de MATLAB. Como veían ayer en los ejercicios con el profesor Ornay, que queremos hacer la estimación de un parámetro. En el caso del ejemplo que les ponía era con el observador de Bloemberger, necesitamos conocer pues el modelo matemático del sistema, las matrices del modelo de estados de aquel sistema que queremos observar. En el caso de un sistema lineal invariante en el tiempo, pues las matrices son simples constantes. Yo aquí voy a proponer matrices con valores enteros para que sean fáciles de capturar. Y además, estoy escogiendo que esta matriz sea diagonal y que tenga los elementos en la diagonal, que son los eigenvalores con signo negativo, pues simplemente para garantizar que este sistema es estable, lo cual no es un requisito para el filtro de Kalman, pero al menos me ayuda a visualizar fácilmente las gráficas, porque pues, los valores de las variables no se disparan, ¿no? Entonces ahí ingresé la matriz dinámica. Hilde, se movió tu cámara. Ok. ¿Ahí se mira? Bueno, el MATLAB sí, pero tu cámara no. Bueno, yo no lo veo, no sé si. La cámara no se ve. Como que está apuntando hacia el piso. Caray.
Bueno, no sé qué pasó ahí. Quizás es porque estoy compartiendo MATLAB en este momento. No sé. Déjenme ahorita, a ver, regreso a la diapositiva. ¿Me dicen ahí si se ve? Solo las diapositivas, doctor. Bueno, no sé qué pasó con la cámara. Lo que pasa es que esta computadora en la que estoy tiene la cámara en el teclado, entonces me escogí una cámara adicional, pero posiblemente está fallando esta cámara externa. A ver, ¿me dicen? ¿Aún no se mira? No, no se ve, pero pues se ve la presentación, doctor. Bueno, voy a continuar y a ver si en el receso lo reviso y ya corregimos ese problema. Bueno, entonces les decía que voy a ingresar aquí las matrices del modelo de estados. Observen, ahí he capturado matrices correspondientes a un sistema de tercer orden, en donde la señal de control afecta la dinámica de las tres variables de estado. Sin duda, el sistema es controlable, pero solo se toma una medición de una de las tres variables de estado, en este caso de la segunda variable de estado. Por eso, la matriz de medición, la matriz C, tiene valores 0 en las posiciones 1 y 3, y nos indica pues ese valor de 1 en la segunda posición, que es la segunda variable de estado la que se está midiendo. El tamaño de la letra sí es visible para todos, perdón. Sí, Sí, doctor, doctor. es bastante visible. Ok. Como veremos más adelante, la implementación del filtro de Kalman generalmente se hace con dispositivos digitales, es decir, computadoras, microprocesadores o microcontroladores, y que el programa que lo corre al filtro de Kalman, pues trabaja en tiempo discreto, así que es conveniente que el modelo matemático del sistema lo hayamos discretizado. Yo aquí voy a utilizar por lo pronto un comando de MATLAB para generarme esas matrices del modelo ya discretizado. Bueno, primeramente voy a guardarlo aquí como llamar modelo continuo. Con este comando ss me genero el modelo en tiempo continuo. Y ahora voy a utilizar el toolbox de control de MATLAB, donde existe el comando C2D, para que a partir de ese modelo continuo me genere yo un modelo en tiempo discreto. Al sistema resultante le voy a llamar discreto. Y aquí lo que también tengo que seleccionar es el periodo con el que voy a discretizar las señales continuas. Voy a seleccionar para este ejemplo un periodo de 1/100, punto 0.01. Cuando no especificamos el método de discretización, MATLAB asume que se va a discretizar con lo que se conoce como discretización exacta, en la cual al hacer una corrida del modelo en tiempo discreto, en los instantes de discretización, esta corrida correspondería exactamente con la salida del sistema en tiempo continuo correspondiente. Hay diversos métodos de discretización dependiendo de, por ejemplo, el retenedor, si es de orden 0, de orden 1. También se utiliza la transformación bilineal, el método de Tosking, pero bueno, aquí estoy usando el que viene ya predefinido en MATLAB. Ahora lo que haré es extraer las matrices ya en tiempo discreto de este mismo sistema. Entonces aquí escribo, quedan guardados en unas propiedades que se llaman A, B, C y D minúscula.
renombré las variables, pero bueno, yo de ahora en adelante tomaré en cuenta que estas A, B, C y D ya están en tiempo discreto. Las otras matrices pues ya no me serán útiles. Creo que aquí omití un carácter. Ok. Ahí está. Ahora voy a hacer una corrida de este sistema, de este modelo que ya está discretizado. Digamos, voy a simular que tengo un proceso físico y que a ese proceso físico le aplico una excitación, una señal de entrada, y que obtengo como consecuencia una señal de salida. Puedo utilizar para esto el comando lsim de MATLAB, al cual yo le pasaría el modelo en tiempo discreto, le pasaría las señales de entrada que se le están aplicando y le pasaría también los tiempos en los que están definidos esos valores de la entrada. También le puedo pasar aquí un valor inicial para las variables de estado. Estos no los he definido todavía, los voy a definir aquí mismo. Primero voy a decir que el tiempo vaya de 0 a 10 en incrementos de una centésima y que la señal de entrada sea alguna función dependiente de ese tiempo. Por ejemplo, aquí he utilizado la función seno de t. Voy a definir también un valor inicial para las variables de estado. Por ejemplo, podrían ser 0. Y al ejecutar este comando lsim, lo que nos devolvería el resultado de este comando son los valores que toma la variable de salida del sistema, es decir, la que tenemos definida como medición, la segunda variable de estado. Nos devuelve también los tiempos en los que fueron muestreados esas señales y además nos puede devolver los valores de la variable de estado. Entonces aquí y y t serían vector de una sola columna, porque y es una sola señal de entrada, pero x sería un vector de 3 columnas, porque hay definidas 3 variables de estado que van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces hice ya la corrida y ahí tenemos el resultado. Déjenme mostrarles cómo se ve, por ejemplo, la señal de salida Y para esta simulación que acabamos de hacer en este sistema hipotético. Pues tiene forma también de una señal senoidal. Al principio se aprecia por ahí una especie de transitorio, pero tiene lógica porque como lo estamos excitando con una senoide, a la larga la salida del sistema tiende a ser también una senoide. Me gustaría que me dijeran si es visible las ventanas adicionales que aparecen. La ventana de figura de MATLAB, ¿sí se observa también? Sí, sí, se observa. Sí, de se observa. Ok, gracias. Entonces, vean lo que vamos a hacer ahora. En un sistema físico, las mediciones normalmente no recolectan los valores de las variables de forma ideal, porque ya comentábamos que comúnmente ocurren interferencias, fallas en los sensores, incluso los sensores pueden ser de baja calidad, de baja resolución, y eso impide que capturen el valor de la variable con toda la exactitud posible. Es decir, las señales normalmente de los sensores están contaminadas por ruido. Esto lo vamos a simular aquí agregando un ruido de tipo gaussiano, el cual lo voy a generar con el comando run n. De esta manera le estoy diciendo a MATLAB que me agregue un ruido gaussiano. El comando run n genera valores aleatorios con media 0 y desviación estándar unitaria. Si quiero una desviación estándar no unitaria, aquí le puedo poner el valor deseado en esa desviación estándar. Por ejemplo, le estoy agregando aquí el valor de 0.1. Es para que el ruido que le he agregado a la señal senoidal sea un poco más pequeña que la propia señal senoidal.
voy a volver a graficar el resultado ya con el ruido agregado. Y vean, ahora tendría más o menos esta forma. Es bastante parecido a como registramos los valores de un sensor cuando son capturados, por ejemplo, con una tarjeta de adquisición de datos o con cualquier otro dispositivo de medida. Entonces, vamos avanzando. Ahora miren, el propósito del filtro de Kalman es que nosotros podamos, por un lado, limpiar de ruido a esa señal Y que acabamos de obtener de la segunda variable de estado, del único sensor que hipotéticamente tenemos en nuestro ejemplo. Entonces, quisiéramos que esa señal ruidosa deje de ser ruidosa. Y en segundo lugar, quisiéramos que aquellas variables de estado que no están siendo medidas pudieran ser estimadas mediante, en este caso, el filtro de Kalman. En general sería con un observador, como el observador de Luenberger que comentaba el día de ayer el profesor Ronay. Para eso yo estoy ahorita nada más en la parte de enamoramiento, digamos, del tema, para quienes les es nuevo este tema del filtro de Kalman. Entonces, voy a evitar un poco la matemática para mostrarles cómo quedaría el resultado si lo filtráramos a partir de un código que ya tenemos. Es el código que yo les compartí en la carpeta de GitHub. Si ya lo descargaron a su computadora en la carpeta de trabajo de MATLAB, ya podrán utilizar el comando que voy a usar ahora. En el archivo kalmanfilter.m está definida una clase, uso programación orientada a objetos, para crearme un filtro de Kalman con el que luego podremos hacer estimación de estados y parámetros. ¿Qué hay que pasar a esta clase de filtro de Kalman al momento de instanciarla y crear un objeto? Le tenemos que pasar primeramente sus matrices del modelo de estados, las matrices A, B y C. En el código he asumido que la matriz D vale 0, que es lo que comúnmente ocurre, así que no es necesario pasar el valor de la matriz D. Y luego le tenemos que pasar dos parámetros que representan qué tanta confianza tenemos en la dinámica que presumimos conocer del modelo, es decir, qué tanto confiamos en nuestro modelo de estados, y luego un segundo parámetro en donde yo le diga qué tanto confío en la medición de los sensores. Puede ser que al momento de modelar el sistema dinámico, yo tomé en cuenta hasta el más mínimo detalle y estoy casi completamente seguro de que el modelo dinámico representa fielmente al sistema. Sin embargo, le voy a dar margen a una equivocación pequeñita que exista en ese modelo dinámico. La confianza que tengo en ese modelo se ingresa por medio de una matriz que se llama matriz de covarianza del ruido del proceso. La voy a generar como una matriz identidad de orden 3, pero la voy a multiplicar por un escalar que indique el grado de variabilidad que yo esperaría que existiera en el proceso, adicional a lo que ya modelé. Le voy a poner un valor muy pequeñito, que en este caso sería 1 por 10 a la menos 6. Con eso estoy dejándole muy poco margen de maniobra, digamos, para manipulación de ese modelo. ¿Por qué? Porque yo estoy presumiendo que lo conozco de forma fiel, lo conozco muy bien. Luego voy a especificar el parámetro, que es otra matriz de covarianza, en donde yo indique qué tanta confianza tengo en las mediciones de los sensores. En este caso, yo no tengo mucha confianza en las mediciones de los sensores porque ya vi que me entregaron un valor bastante ruidoso. Voy a poner aquí un valor de 0.01. Que esté utilizando este valor no es casualidad. Observen que es el cuadrado de la desviación estándar que le agregué al ruido. En realidad, lo que estoy colocando aquí es la varianza del ruido, que vendría siendo 1 por 10 a la menos 2, el cuadrado de 1 por 10 a la menos 1. Ok, y lo que me va a devolver ese comando es un objeto
con el que yo voy a poder hacer luego estimaciones con el filtro de Kalman. Hasta ahí solamente tengo disponible o configurado el filtro de Kalman, pero no hemos hecho aún ningún cálculo con él. No me marcó ningún error. Eso es porque, primero, pues yo ya he descargado a mi carpeta el código del filtro de Kalman. Y segundo, pues porque yo mismo lo creé y ya sé cómo meterle los parámetros, ¿no? Ya sé qué representa cada uno de ellos. Lo explicaremos más adelante cuando entremos en la parte de explicar la matemática y la codificación de ese filtro. Doctor. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. ¿Todo bien? Doctor. Sí, dígame, le escucho. ¿Me escucha, doctor? Sí, le escucho perfectamente, adelante. Ok, buenos días. Hágame un favor. Si yo tuviera a la salida en ese 0.01, si tuvieras dos mediciones, si mi matriz C hubiera sido de dos mediciones, Okay. ¿cómo escribiría esta matriz? ¿Como una matriz de qué orden? ¿De 2 por 1? ¿O cómo la escribiría? Ok, las matrices en donde se especifica la covarianza de los ruidos son matrices normalmente diagonales. Son matrices cuadradas, pero diagonales. Entonces, a ver, voy a hacer aquí lo voy a poner como comentario, no lo voy a ejecutar, nada más para tratar de contestar lo que me estás preguntando. Muchas gracias. Podrías hacerlo de esta forma. Construimos una matriz diagonal, pero aquí observa que le coloqué en el primer elemento de la diagonal 0.01 y en el segundo le coloqué 0.05. Eso quiere decir que el valor de la segunda variable estado es una varianza mayor porque tendría yo, de la segunda medición, tendría yo menor confianza en el segundo sensor. En la medida que le asigno una varianza más grande, significa que tengo más desconfianza en que el resultado que me va a entregar sea el adecuado. No sé si me explique con eso. Sí, señor, sí. O sea, perdón, doctor. O sea, entendería que yo tengo dos mediciones a la salida. Entonces, el sensor de la segunda medición es de menos precisión, por decirlo así, que el de la Sí, primera. es correcto. Ajá. Es un sensor menos preciso. Exacto. Sí. De hecho, quizá hubiera sido más adecuado que en la primera matriz, la que corresponde al ruido del proceso, la especificara yo de esta manera para que quedara más clara la naturaleza de una matriz diagonal. Aquí también lo escribí de esa forma, el correspondiente al ruido del proceso. Y en este caso estoy diciendo que de las tres variables de estado tengo la misma confianza o la misma desconfianza en su modelado. Pero imagínate que las variables de estado fueran una variable z, una z' y una z bi'prima. Si yo tengo confianza solamente en la z, pero no en sus derivadas, entonces igual podría yo poner diferentes valores en estas variables. Incluso alguna de ellas podría ponerla como 0. Ahí nada más yo pediría que en lugar de ser 0, colocaran algún valor pequeñito cercano a 0, por ejemplo, la constante EPS de MATLAB, para evitar que ocurran algunas indeterminaciones o algunas inconsistencias matemáticas, por si acaso en el código se tuviese que calcular la matriz inversa, por ejemplo, de esa diagonal. Ok, no sé si contesté su pregunta con eso. Sí, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, entonces continúo. Por ahí hay otra mano levantada de Manuel López. Doctor, buenos días. Sí, Una Manuel, buenos pregunta. días. Menciona, por ejemplo, ahí que 1 a la menos 6 es que se confía mucho y, por ejemplo, en la ruido de medición 0.01 es que se confía poco y 0.05 se confía aún menos. ¿Hay algún tipo como de rango para decir, no sé, por ejemplo, estaría pensando que 0 es totalmente confiable? ¿Y cuál sería el otro extremo en totalmente desconfiable? O sea, ¿cuál sería el rango en el aspecto de decir, hasta dónde llegan? O sea, si yo pudiera cuantificar mi incertidumbre del ruido, o más dicho, de la confianza
de mi proceso o de medición, ¿cuál sería ese rango, ¿no? Porque estamos tomando que en este ejemplo que está mencionando, punto 1 está ruidoso, entonces la covarianza es al cuadrado y tenemos el punto 1 y ahí lo ponemos. Pero si yo tuviera el ruido, y entonces, ¿cómo cuantificaría yo esa confianza del proceso de la medición para poner un número? Entiendo. Mira, en muchos trabajos que he encontrado reportados en las publicaciones, sobre todo en artículos de revista, en muchas ocasiones se hace la selección de estas matrices de manera un tanto empírica, por prueba y error. Sin embargo, yo creo que no es del todo correcto, o al menos se puede probar como punto de partida inicial para no proponerla así de forma tan arbitraria, como lo hemos hecho nosotros cuando usamos filtro de Kalman en nuestras tuberías. Por ejemplo, si queremos saber un sensor de presión, qué tan incierta es su medida, es decir, qué tanto ruido tiene la medición de presión, lo que hacemos es ponemos a trabajar a la tubería en régimen permanente, digamos, en una condición de estado estable, en donde en teoría el valor de la medida tendría que ser el mismo durante un largo periodo de tiempo, tendría que ser constante. Sin embargo, debido a ese ruido de medición, pues lo que tenemos son picos hacia arriba y hacia abajo de esa medida. Entonces nosotros asumimos que esa variación que existe alrededor del valor promedio es el ruido. Entonces, mediante simple estadística, extraemos la desviación estándar o la varianza de ese ruido y ese es el que utilizamos en nuestros filtros. No sé si fui claro, doctor Manuel. Sí, la pregunta, bueno, era, por ejemplo, asignarle el numerito. Por ejemplo, sí entiendo que ahí podríamos ver, digamos, el valor del ruido, digamos, la magnitud. Pero aquí, en el ejemplo, ¿cuál sería el numerito? Por ejemplo, ¿sí sería 1 a la 6 o sería 0.1 o sería 0.05? ¿Cómo yo puedo asignarle un número ya sabiendo la magnitud del ruido? Es decir, por ejemplo, en el ejemplo que acabo de mencionar, digamos que mi sensor de presión debe tener un valor, no sé, vamos a poner 10 PSI que debe tener constantemente, y yo veo que hay un ruido de más o menos 0.1. Entonces ese punto 1 sería, digamos... Sí, pero es que no tomamos una sola medida, doctor. Lo que haríamos es, alrededor de los 10 PSI que dices, tomamos, por ejemplo, 1000 medidas, y en esas 1000 medidas vamos a encontrar variaciones tanto hacia arriba como hacia abajo. Así es. A ese valor fluctuante le restamos el valor que nosotros esperábamos tener, y lo que nos queda como residual es lo asumimos como ruido. A ese ruido le calculamos su varianza y esa varianza es la que utilizaríamos aquí en lugar del 0.01. Perfecto, ok. Sí, muchas gracias. Sí. Okay, más adelante, de hecho, lo voy a mostrar en uno de los ejemplos. Bueno, perfecto. Gracias. Ok, continúo para no entretenerme mucho en esta parte de enamoramiento. Ok, ya tengo el filtro de Kalman construido con el nombre de KF. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar algunos de los métodos o de las subrutinas que están ya implementadas en ese kalmanfilter.m. Voy a utilizar la subrutina que se llama Estimate. A esta subrutina Estimate yo la puedo ir llamando para cada una de las muestras que tiene mi señal de entrada y para cada una de las muestras que tiene la señal de salida. Recordemos que al estimador lo que se le ingresan como insumos, como variables de entrada, son la señal de control U y la señal de medición Y. Entonces, yo podría ir en cada paso de tiempo extrayendo el valor de U, el valor de Y de los sensores y pasándoselos al comando Estimate. Y lo que me va a dar es el estimado de las variables de estado en ese instante de tiempo. Luego transcurre, por ejemplo, 1 milisegundo. Capturo la nueva muestra, el nuevo valor de U, el nuevo valor de Y, se lo meto al comando Estimate y me devuelve la estimación para el nuevo paso de tiempo. Y así voy avanzando punto por punto hasta que abarco todo el intervalo en el que quería estimar la variable. O sea, este comando o este método Estimate lo podría yo utilizar en tiempo real o en línea, pues. Cada que tengo una nueva muestra la meto en Estimate y me da el resultado ya estimado para las 3 variables de estado. Pero también yo lo he programado para que me pueda hacer el procesamiento completo de todo el lote de muestras. Entonces yo aquí le voy a mandar la señal de entrada U y la señal de salida Y
y lo que me va a devolver es el estimado de las variables de estado, que le voy a llamar aquí X hat. Un detalle nada más es que el comando estimate está diseñado para que la U y la Y la reciba en forma de renglones, donde cada vez que avanzamos a una nueva columna del renglón, significa que estoy avanzando a un nuevo paso de tiempo. Como el resultado aquí de la simulación del comando lsim me lo había devuelto en forma de columna, por eso es que ven que le estoy poniendo la transpuesta al momento de pasarlo al comando estimate. A la variable y le estoy colocando la transpuesta. A la variable u no es necesario porque la variable u desde el inicio ya era un vector renglón. Okay, bueno. Entonces lo ejecuto y en X hat tendríamos entonces ya nuestras mediciones. Perdón, nuestras estimaciones de las variables de estado. Vamos a graficarlas. Voy a utilizar aquí subgráficas. Primeramente voy a graficar como función del tiempo a la señal de salida que estaba contaminada por ruido, que es la señal de salida Y. Pero también quiero graficar aquí mismo cómo me estimó el filtro de Kalman a esa variable. Recordemos que la variable de salida era la segunda medición, así que podría yo graficar como función de t al X hat de la posición número 2. Creo que sería así. O creo que sería más fácil, incluso, como lo tengo ahí en el código de la diapositiva. A ver, calcular primero la Y hat. Y hat sería simplemente C por la X hat, para que la tenga ya en una variable ya individual. Y ahora sí, graficamos como función del tiempo a X y a Y, la salida ruidosa, y también a Y hat, que se asume es la salida ya filtrada. Le voy a aumentar aquí el grosor de la línea. En las versiones nuevas de MATLAB tiene un grosor bastante pequeñito y en mi computadora, por la resolución del display, casi no se ve la línea. Entonces, la voy a poner en grosor número 1. A ver, sería aquí subplot y luego el plot. A ver, subplot, que sería 2, 1, 1. Y ahí tenemos esta gráfica. Miren. Pueden observar la señal roja es la que está superpuesta sobre la señal ruidosa. Representa la salida ya del estimador de Kalman. Como pueden apreciar, es bastante suave y excepto al inicio, durante el transitorio, que dura unos pocos milisegundos, hay una ligera discrepancia, o se esperaría que existiera una ligera discrepancia con respecto a la señal limpia, digamos, que aquí no la dibujé, ¿no? No la dibujé en la señal antes de contaminarla de ruido, porque en la práctica uno no conoce cuál es esa señal para hacer la comparación, ¿no? En un sistema de verdad, todo lo que uno tiene es la señal del sensor. Entonces, siempre comparamos la salida del estimador con la señal del sensor, que en este caso es la que ya está contaminada por ruido. Ahí se puede observar al comienzo del proceso un pequeño brinquito que hace el estimador, que es natural porque se trata del periodo transitorio, unos cuantos milisegundos. Ahora voy a dibujar en otra subgráfica, como función del tiempo, a los estados estimados. Como aquí los estados los obtuve mediante una simulación, los valores verdaderos de los estados los obtuve por simulación, los conozco, ¿verdad? En la práctica yo desconozco esas variables y no podría hacer esa comparación, pero aquí tenemos la oportunidad de compararlo.
A ver, a los primeros los voy a dibujar, a los estados reales, llamémosle así, los voy a dibujar con una línea discontinua para que uno pueda distinguirlos ya en la gráfica. Miren, esto es lo que aparece. Voy a ampliar aquí un poquito. Observen cómo en el segundo subplot, donde deberíamos ver 6 gráficas, 3 estados reales o ideales, pues, los simulados, y 3 estados estimados, en lugar de 6 gráficas, prácticamente se ven solo 3. ¿Por qué? Porque nuestro observador de Kalman, desde muy temprano, converge rápidamente hacia los estados verdaderos del sistema. Entonces, aquí está la magia, pues, del filtro, de que con nuestros sensores únicamente habíamos medido una variable de estado y a través del filtro de Kalman ya tenemos disponibles a los otros 2. Si no lo capturaron, no se preocupen, el código completo está en el archivo aperitivo.m que coloqué ahí en la carpeta de GitHub. Bueno, me dicen si tienen alguna pregunta antes de continuar. Doctor, ¿cómo está? Qué pena. No sé si de pronto me está adelantando la pregunta. Si es así, pues espero, ¿ok? Si Sí, sí, no, adelante, dígame. Y es que sigo aquí, podría tenerse también estados que los tuviera desde un comienzo, por decir algo así, viciados en el modelo. Claro. Es decir, también como tener, así como vimos a la salida que teníamos la salida Sí, contaminada, sí. ¿podemos también tener estados contaminados? Sí, es correcto. De hecho, esta salida es uno de esos estados. Es el estado 2 que estaba siendo medido, pero se mide de forma errónea, digamos, ¿no? Sí. Ok. De todas las mediciones que se hagan en el sistema, todas podrían estar viciadas por algún tipo de ruido. Ok, gracias. Entonces ahí ya sería entonces teniendo en cuenta el vector como un vector de ruido, ¿cierto? Sí, es correcto. Sería, en lugar de que sea un vector de una sola columna, sería un vector de varias columnas. Una columna por cada sensor que dispongamos. Ok, gracias. Ajá. Ok, entonces nada más para recapitular aquí lo que vimos en esta etapa de enamoramiento, el filtro de Kalman hace 2 cosas. Por un lado, me limpia aquellas mediciones que son ruidosas, las suaviza, por llamarles de alguna manera, y en segundo lugar, permite estimar aquellos estados que desconocíamos. ¿Sí? Desde luego, hay aquí alguna suposición de que los estados es factible observarlos, es decir, siendo un poco, ¿cómo se diría? Un poco estrictos, tendríamos que haber hecho previamente una prueba de observabilidad del sistema. Aunque la deducción que se hace del filtro de Kalman no, en ningún momento se utiliza ese requisito de que sea observable. Solamente con algunas metodologías como la que utiliza MATLAB para calcular filtros de Kalman en estado estacionario, que por requisito tienen que converger hacia 0, digamos, se requiere que el par de matrices A y C sean detectables. Bueno, ya cada quien por su cuenta puede leer lo que significa ese requisito de detectabilidad en cualquier libro de control, ¿no? Es parecido a la observabilidad, pero un requisito un poco más relajado. Ok. Entonces, avanzo con el tema. Vamos ya entonces de lleno a comenzar con la sesión de hoy. Perdón, me llevé mucho tiempo con el aperitivo. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre cómo podemos hacer la estimación en condiciones inciertas. Estas diapositivas que siguen tratan un poco de motivar por qué es importante calcular el filtro de Kalman como se calcula, y eso también nos va a permitir entender por qué la forma en que lo implementamos más adelante. Tengo ahí una pregunta. Dice, un coche partió de x igual a 0 en t igual a 0 con velocidad inicial de 2 metros por segundo y nos preguntan dónde estará el coche en t igual a 10 segundos.
Parece un problema de secundaria, ¿no? Seguro que los niños de la secu lo pueden resolver. Tres problemas, un poco de ley de Newton, y todo pareciera que es así de simple en la vida, ¿no? Pero a ver, imagínense ustedes, o les pongo yo un ejemplo. Salgo de Tuxtla Gutiérrez a tal hora de la mañana y me dirijo, por ejemplo, a Tonalá, Puerto Arista o algún otro lugar aquí de la entidad. El hecho de que yo sepa de qué posición arranqué, a qué hora y la velocidad a la que en teoría voy conduciendo, ¿creen ustedes que sería suficiente para conocer con precisión dónde voy a encontrarme, en qué pueblo, en qué kilómetro de la carretera, por ejemplo, a las 11 de la mañana? No. Difícilmente, ¿verdad? Porque hay muchos imponderables. Por ejemplo, dependería de cuánto combustible tengo en el tanque del vehículo. Depende, aunque el odómetro del vehículo diga que voy a tal velocidad, a lo mejor no voy a esa velocidad. Quizá las llantas ya se desgastaron y por lo tanto por cada revolución que hace el eje de las ruedas ya no recorren la misma distancia. A lo mejor está soplando una cierta corriente de viento que hace que se ralentice un poco el movimiento del vehículo y no se mueva a la velocidad que debía moverse a pesar de que le va metiendo una cantidad específica de combustible. Hay infinidad de variables que puedan hacer que mi predicción, como la haría un niño de la secu, no funciona, ¿no? Entonces, todo es incierto. Y ni siquiera es incierto solo lo físico, ¿no? Es incierto yo creo que todo en la vida, ¿no? Difícilmente en alguna ocasión podemos decir con certeza que algo así es. Bueno, en el caso del vehículo, posiblemente lo que podríamos decir es que es muy probable que a tales horas de la mañana yo me encuentre cerca del kilómetro 15 de la carretera tal. Ni siquiera debería yo decir en el kilómetro 15, sino tal vez cerca de ese kilómetro. Y también tendría yo que decir qué tan probable es que mi afirmación sea verdadera. El hecho de que yo no conozca la posición real donde va a estar el vehículo no significa que yo no pueda hacerme alguna conjetura sobre dónde espero que esté. Pero esa conjetura no me va a dar un valor certero de la posición. Solo me va a dar lo que en estadística se conoce como el valor esperado. Es decir, dónde espero que esté, pero también con qué certidumbre o con qué incertidumbre hago la afirmación de que ahí se encuentra. En términos estadísticos, si lo quisiéramos representar con una distribución de probabilidad, el valor esperado es el centro de la gaussiana o de la curva normal que utilizamos para representar esa probabilidad. Y la incertidumbre o la certidumbre que tenemos es qué tan ancha es la gaussiana. Eso lo controla un parámetro estadístico que se llama desviación estándar o su cuadrado, que es la varianza. Entonces, a final de cuentas, la posición del vehículo ya no va a ser un número real, ya no va a ser un simple número. La posición del vehículo va a estar ahora representada mediante una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad que va a tener un determinado valor esperado, digamos, un valor más probable, pero también va a tener una cierta certidumbre o incertidumbre de qué tanta confianza puedo tener de que ese valor esperado sea el correcto. Entonces, eso nos lleva a definir lo que es una variable aleatoria. Ojo aquí, porque si tomamos el lenguaje a la ligera, o los términos a la ligera, podemos llegar a caer en el error de pensar que una variable aleatoria es aquella que es completamente dependiente del azar y de la cual no sabemos nada. Como por ejemplo, tirar una moneda al aire para saber si va a caer en cara o cruz o águila o sol, como le llamamos aquí en México. Eso efectivamente es una variable aleatoria, pero hay variables aleatorias sobre las cuales podemos conocer el resultado de lo que se llama el experimento con determinados niveles de probabilidad. Es decir, de una variable aleatoria
hay algo que conozco y hay otra parte que desconozco. Lo que conozco es el valor esperado de la variable, o lo que presumo conocer es el valor esperado de la variable, y lo que desconozco es su incertidumbre, que es el espacio que se mueve alrededor de ese valor esperado. Bueno, los matemáticos dicen que para describir esas variables aleatorias utilicemos una función de densidad de probabilidad, abreviado por su nombre en inglés como PDF. Entonces, toda variable aleatoria tiene una PDF, es decir, una función que describe cómo se comporta en términos probabilísticos. La variable aleatoria, cuando es continua, puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo o dentro de algún dominio que uno defina. El dominio del problema lo da el contexto de la aplicación. El contexto es el que me va a decir entre qué y qué valores se puede mover mi variable aleatoria. Ese dominio está representado ahí en la diapositiva con la letra D, esa D caligráfica. Ejemplo de una variable continua podría ser el tiempo de carga de una batería o el tiempo de descarga de una batería. No sabemos cuánto va a durar en cargar o en descargar. Sin embargo, sí tenemos alguna idea y podemos modelar esa variación mediante una distribución de probabilidad. Una característica que tienen que cumplir las funciones de densidad de probabilidad es que su integral debe ser igual a 1. Eso quiere decir que la suma de todos los resultados que puede tener el experimento al final contabilizan un total del 100% de los casos que se pueden presentar. Esto posiblemente lo recuerdan porque todos, al menos los que ya pasamos por un curso de ingeniería o licenciatura, llevamos algún curso de probabilidad estadística, ¿no? Bueno. ¿Cómo se define el valor esperado de una variable aleatoria si ya conocemos su densidad de probabilidad? Aquí está la definición, es una integral. Para calcular el valor esperado de la variable, se integra su densidad de probabilidad, pero multiplicado por los valores que va tomando la variable en todo ese dominio. Ahorita vamos a verlo con un ejemplo. Y si nosotros tenemos que construir nuestras funciones de densidad de probabilidad, nuestras PDF, necesitamos saber qué datos requerimos para construir una PDF. Bueno, existen muchos tipos de PDF, las más conocidas quizás son las gaussianas, pero todas se construyen a partir de unos parámetros que se conocen como momentos. Los momentos son valores esperados de las potencias de la variable aleatoria. Espero que esto que estoy poniendo aquí como matemática no les canse, ya solo es una o dos diapositivas más. Hay dos tipos de momentos. Uno son los momentos, digamos, en bruto o crudos. Son aquellos que se calculan para la variable en cuestión, para la variable aleatoria en cuestión, que aquí está representada como la letra X mayúscula. Pero también tenemos momentos centrales, que son aquellos que se calculan no con respecto al origen de la variable, sino con respecto a su media. Es decir, los valores que toma la variable aleatoria, se les resta la media y se le calcula sus momentos a esos residuos, por llamarle de alguna manera. Se conoce con el nombre de momentos centrales. Bueno, en el caso de los momentos, los que no son centrales, el más relevante es el primer momento, que es lo que conocemos como la media de la variable aleatoria. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y de los momentos centrales, el más relevante es el segundo momento central. Lo conocemos en estadística como varianza de la variable aleatoria. Pueden haber más momentos y más momentos centrales, no solo el primero y el segundo, pero al menos las densidades de tipo gaussiano solamente requieren conocer el primer momento y el segundo momento central. O sea, solo se requiere para construir una gaussiana su media y su varianza. Vamos a verlo aquí con un primer ejemplo.
está puesto como un ejercicio. El resultado para este ejercicio lo tienen disponible y en la carpeta de GitHub en el archivo aleatoria.m. A ver, y voy con la explicación. El ejercicio consiste en calcular la media y la varianza de una variable aleatoria que está definida por la siguiente densidad de probabilidad, la siguiente PDF. Es una PDF triangular que está definida en el intervalo desde x igual a 0 hasta x igual a 4. La definición está dada por trozos. Cada uno de los trozos es una línea recta, por eso forma al final un triángulo. Se nos pide calcular de esta función de forma triangular cuál es su media y cuál es su varianza. Entonces, si les parece, vamos a hacerlo en MATLAB. Voy a limpiar esto. Lo primero que necesitamos es definir nuestra función de densidad de probabilidad. Le voy a llamar F. Y para definir funciones de forma rápida en MATLAB podemos utilizar funciones anónimas. Aquellas que no necesitamos crearle un archivo .m y que se definen ahí en línea. En este caso estoy diciendo que la función se va a llamar F y que depende de X. El primer valor de esta densidad de probabilidad es X entre 6. Entonces aquí voy a poner que es X entre 6. El segundo valor es 4 menos X entre 2. Entonces aquí va 4 menos X entre 2. Pero el valor de X entre 6 está condicionado a que se cumpla una condición. La condición que se debe cumplir es que X sea menor que 3. Y el otro está condicionado a que se cumpla la condición de que X sea mayor o igual a 3. Entonces, estoy agregando esa condición como una especie de factor para que cuando la condición sea falsa, MATLAB lo convierta en un valor de 0 y elimine esa parte de la función, de tal manera que solamente va a quedar viva aquella parte en donde la condición se cumple y el factor que le está multiplicando es igual a la unidad, que es el equivalente al true en MATLAB, ¿no? Para que no tenga problemas de compatibilidad por el tipo de dato, aquí lo voy a encerrar entre este molde para forzarlo a ser de tipo double, y creo que amerita también colocarle por aquí un puntito antes de la multiplicación. Bueno, ya está definida la función. Vamos a ver, la voy a graficar. Para graficarla, como está definida en forma de función, aquí en MATLAB utilizo el comando fplot. Le digo que voy a graficar la función f y me interesa graficarla en el intervalo del dominio del problema. En este caso decíamos que esta función de probabilidad abarca el dominio desde x igual a 0 hasta x igual a 4. Entonces, en ese intervalo lo graficamos. Vean, ahí está. Efectivamente es un triángulo. ¿Cómo podríamos interpretar lo que representa ese triángulo? Vean que el triángulo tiene su pico en x igual a 3. En una interpretación así muy simple y minimalista, lo que podríamos decir es que es muy poco probable que la variable x tenga valores cercanos a 0. También es poco probable que la variable tenga valores cercanos a 4. Pero es altamente probable que la variable tenga valores cercanos a 3. ¿Por qué? Porque donde la densidad de probabilidad tiene su punto más alto, su pico, representa aquella región donde la variable puede, con mayor certeza, asumir ese valor. No sé si esté claro esa parte de lo que representa la densidad de probabilidad, si no me dice. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Espero no los esté cansando con la matemática. Ya voy a terminar esa parte. Bueno. Recuerden que las densidades de probabilidad tienen que tener una integral igual a 1.
Entonces, eso lo podríamos verificar. Hay que comprobar si se trata realmente de una densidad de probabilidad. Integramos la función f en el intervalo de 0 a 4. Aquí la estoy integrando numéricamente. Ahí en la diapositiva digo que es la integral calculada de forma analítica. En realidad es analítica entre comillas porque utilizo un método numérico para calcularlo. El comando que calcula integrales numéricamente en MATLAB se llama integral. Entonces ahí está. El resultado es 1. Como debía ser. Acuérdense que las densidades de probabilidad tienen que integrar 1 en todo el dominio. Ok. Ahora vamos a calcular el valor esperado de esa variable aleatoria, de la variable X. El valor esperado de la variable aleatoria es su primer momento, que se conoce también como la media de la variable aleatoria. A ver, si regresamos a la diapositiva, aquí dice que para encontrar el primer momento o el valor esperado, hay que multiplicar f de x por x y luego integrarlo. Entonces, multiplicamos x por f de x. Con esto construyo una nueva función de x. Y luego le voy a calcular su integral en el intervalo de 0 a 4. Perdón ahí si me estoy excediendo con código de MATLAB, ¿no? A ver, f ya lo tengo definido como variable. Entonces, no necesitaría yo definir aquí otra función. Pero como la f se multiplica por x, genera una función nueva. Y entonces aquí aprovecho para construirme otra función anónima, la que voy a integrar en el intervalo de 0 a 4. El resultado, a ver, aquí me falló que me falta colocar un puntito antes de la integral. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya me di cuenta cuál es el error. El error es que 0,4 no va entre corchetes. Ahí está. Estoy diciendo integrar el producto de la densidad de probabilidad con X en el intervalo completo. Vean cuál es el resultado. 2.33. A ver, la variable aleatoria puede tomar valores entre 0 y 4. Y lo que acabamos de calcular es que su valor esperado es 2.33. Regresemos a la gráfica. Bueno, ¿dónde tengo la gráfica? No la tengo aquí. A ver, ¿dónde está? Está aquí. El valor esperado resultó 2.33. El pico de la densidad de probabilidad no está en 2.33, está en 3. Entonces, contrario a lo que a veces pensamos, el valor esperado no es el valor más probable. Porque en este caso el valor más probable es 3. Sin embargo, su valor esperado es 2.33, que está un poco antes de 3. Si quisiéramos dar una interpretación geométrica de lo que es el valor esperado, diríamos que es como el centro de gravedad del triángulo. El triángulo no tiene su centro de gravedad en el pico. Su centro de gravedad está un poco antes del pico. Bueno, los matemáticos le llaman a este centro de gravedad centroide. Es el centro geométrico. Hagan de cuenta que el triángulo está apoyado, tratamos de apoyarlo en algún punto y el valor esperado es el punto donde tendría yo que apoyarlo para que no se balanceara ni hacia un lado ni hacia el otro. Es el punto donde se equilibra todo el peso del triángulo. Es el centroide. Entonces, primera precisión. El valor esperado de una variable aleatoria es el valor que esperaríamos obtener de esa variable, que no necesariamente es el más probable o el que tenga la probabilidad más alta. ¿Qué otra cosa pedían calcular? En el ejercicio nos piden calcular también la varianza. La varianza es el segundo momento central. Segundo momento central quiere decir que la variable se va a elevar al cuadrado porque es segundo momento, pero como es central, tiene que restarse la media. Entonces, a ver, aquí sería x menos la media que ya calculamos.
y además hay que elevarlo al cuadrado. Y el resultado le vamos a llamar sigma cuadrada. Ahí está. Es segundo momento, por eso lo estoy elevando al cuadrado, y es un momento central, por eso le estoy restando la media. Esto se llama, repito, varianza. Ahí está. La varianza es 0.72. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir respecto de esta probabilidad que acabamos de trabajar? Que si la variable está representada por ese triángulo, uno esperaría que el resultado de la variable o el valor concreto de la variable obtenido, si muestreáramos aleatoriamente, fuera de 2.33. Pero no lo afirmamos con total exactitud. Esperamos que se pueda mover un poco más arriba o un poco más abajo con una desviación promedio dada por la varianza que es 0.72. Son conceptos estadísticos. Tampoco uno tiene que tomarlo tan a la ligera. No es lo mismo decir que es 2.33 más menos 0.722, ¿no? Esto no es, pues, o sea, aquí lo voy a poner que es un error asumirlo de esta manera. Perdón, doctor, una pregunta. Sí. Se podía, entonces, o se podía también afirmar que la probabilidad de que la variable sea de 2.33 sería el 72.2%, o sería también no necesariamente. No necesariamente. La varianza sí tiene relación con la certidumbre o la incertidumbre de que el valor esperado sea el correcto, pero no se puede interpretar como un % de certeza. De hecho, el otro error muy común en probabilidad es asumir que las probabilidades son porcentajes. En realidad, las probabilidades no son porcentajes, porque los porcentajes solo se calculan hasta que ya se tienen las mediciones de la variable. Las probabilidades son como esperanzas de qué podría yo obtener con esa variable aún antes de haberla medido o antes de haberla conocido. El valor esperado me dice, para resumirlo, si no tuviera yo más información de la variable que su densidad de probabilidad, esperaríamos que estuviera en 2.33. ¿Con qué certeza podemos afirmar que ese valor esperado es el correcto? Con una certeza que está en proporción directa a su varianza. Dejémoslo por lo pronto nada más así. Está en proporción a su varianza. No lo tomemos como que es un porcentaje esa varianza. Aquí está el código. Les decía yo, este ya es el que yo utilicé. Ah, no. Este no lo he utilizado. Utilicé nada más lo que está en las primeras 5 líneas. Fíjense cómo ahorita calculamos la media y la varianza de una variable aleatoria a partir de su descripción analítica. Es decir, a partir de lo que idealmente nos arrojaría la variable aleatoria, que es lo que está representado por su densidad de probabilidad. Pero si yo tuviera mediciones de esa variable aleatoria, debería yo obtener los mismos resultados. Y eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación, calculando los parámetros de esa densidad de probabilidad, pero de forma experimental. Primero, voy a utilizar un comando de MATLAB que nos permite construir distribuciones de probabilidad. El comando se llama makeDist, crear distribuciones. Luego le voy a decir los parámetros con los que va a construir esa densidad de probabilidad. Son los 3 vértices del triángulo. El triángulo empieza en 0, tiene su pico en 3 y finaliza en 4. Entonces, el primer parámetro llamado A sería 0. El segundo parámetro llamado B es el pico del triángulo, sería 3. Y el último parámetro C es donde finaliza el triángulo, que estaría en este caso 4. Lo que me va a devolver es la PDF.
me devuelve la distribución de probabilidad, la PDF triangular. Ok, ahora lo que haré es utilizar esa densidad de probabilidad para generar algunas muestras aleatorias. Para eso tenemos este comando que se llama random. Entonces, mediante el comando random, yo le voy a decir que con la distribución de probabilidad que guardamos en la variable PDF, me genere 1.000.000 de muestras. El 1 que aparece al final es porque lo que voy a generar es una matriz de 1.000.000 por 1, para que me devuelva una columna con 1.000 muestras aleatorias. Y lo voy a guardar en una variable llamada X. Le voy a poner punto y coma, no se les olvide el punto y coma, porque si no les va a imprimir 1.000.000 de cosas, ¿no? Y se va a saturar ahí la pantalla. Ya generé el 1.000.000 de muestras. ¿Quieren ver dónde están esas muestras? Una manera de hacerlo sería con un histograma de la X. Miren, ahí están repartidas las muestras. En el pico, que es X igual a 3, hay aproximadamente 15.000 muestras que cayeron cercanas a ese pico. Y conforme nos vamos alejando del valor de 3, se repartieron las demás muestras. Prácticamente en los extremos, que es 0 y 4, las muestras ya no existen, ¿no? Ya tienen una frecuencia de ocurrencia muy baja. Ok, ahora calculamos de aquí la media. Este es el cálculo experimental, digamos, ya no es con la integral, ya es con el comando que calcula medias, es la suma de los valores entre n, la fórmula estadística, ¿no? Le digo, dame la media de las X. Vean, 2.3345. ¿Se acuerdan cuál era la media analítica? Era 2.3333, es muy cercana. Ahora le voy a calcular su varianza, su sigma cuadrada. La varianza la calculamos con var. Si no mal recuerdo, quedó 0.77 cuando lo hicimos analíticamente y ahora queda 0.7212. Es muy cercano. Obviamente, si yo hubiese escogido un mayor número de muestras, en lugar de 1.000.000, que yo generara, no sé, 10 millones, la media se acercaría más a 2.33 y la sigma se acercaría más también al 0.77, que era el valor exacto, ¿no? ¿Cómo sé que se va a acercar? Porque en estadística existe lo que se llama el teorema del límite central, lo cual está cabalmente demostrado, si no mal recuerdo, por Gauss, de que a medida que aumenta el número de muestras aleatorias, converge hacia el valor de la distribución analítica. Entonces, miren, ¿cómo aquí convergen las dos cosas? Por un lado, una distribución de probabilidad es una función, una fórmula que describe la variable aleatoria de manera analítica, mediante ecuaciones. Y por otro lado, los datos que fueron obtenidos a partir de esa distribución. Así, por ejemplo, yo podría tener una densidad de probabilidad para la variación aleatoria que tienen las presiones en nuestro laboratorio de hidráulica de algún sensor, pero también yo podría calcular la media y su desviación estándar sin necesidad de esa fórmula, sin necesidad de esa ecuación. Yo podría tomar muestras de la variable y calcularlas estadísticamente con el comando de media y el comando de varianza. Doctor, una pregunta. Sí, dígame. ¿Y qué pasa cuando yo grafico esas distribuciones, pero no me está dando, digamos, una figura geométrica definida, sino como pongamos un tipo trapezoidal o algo así, figuras de pronto que no son triángulo, rectángulo, Sí, cuadrado, sí. si pongamos un trapecio o algo así? Ok, sí, le entiendo. Mira, hay distribuciones de probabilidad que ya están ampliamente estudiadas. Una de ellas es la gaussiana, que aquí no puse el comando para generar gaussianas porque ese ya ni siquiera tiene que pasar por estos comandos. Ya MATLAB lo genera con el random, randn se llama, ¿no? El comando. Hay otras como la distribución uniforme, la que es plana para todos los valores de X, la triangular, existen otras como la exponencial, la chi cuadrada,
la distribución T-Student, diferentes distribuciones para las cuales ya se conoce una fórmula. Pero sobre tu pregunta, ¿y qué pasa si mis datos de mi experimento o de mi proceso, de mi planta, de mis sensores, no se parecen a ninguna de esas distribuciones de probabilidad? Entonces, lo que se haría normalmente es buscarle la que más se parece, o si no, crearle una densidad de probabilidad a modo, una densidad de probabilidad ad hoc, es decir, hecha específicamente para esos datos. Generalmente, en el procesamiento estadístico convencional, como aquel en el que se basa el filtro de Kalman, no se hace esto, porque construir una distribución de probabilidad a modo eleva altamente el costo computacional. Por eso el filtro de Kalman está diseñado bajo la premisa de que la incertidumbre se puede modelar mediante una gaussiana. Si uno dijera, no, pues es que mis datos no son gaussianos, el ruido que tengo en mi sistema no son gaussianos, lo que quedaría es buscar una distribución a modo, ad hoc, que se le conoce como kernel. Ya le pediría yo que en algún rato libre pueda leer en algún libro de estadística o de, más bien, un libro de cálculos estadísticos con computadora, por ejemplo, en el Toolbox de MATLAB, cómo se puede generar una distribución kernel. El detalle con las distribuciones kernel es que requieren un número muy grande de parámetros y por lo tanto procesarlos es computacionalmente muy costoso. Por eso preferimos distribuciones de probabilidad que se puedan modelar con un número pequeñísimo de parámetros y el ejemplo más clásico es la gaussiana. Para la gaussiana nada más necesito dos parámetros que son su media y su varianza. Para una distribución kernel, si mis datos tienen, por ejemplo, 1 millón de muestras, voy a necesitar casi 1 millón de parámetros. Y eso va a hacer que el cálculo de las integrales, las sumatorias y demás se complique enormemente. El costo computacional se eleva, ¿no? Pero sí las hay, pues las distribuciones a la medida se llaman distribuciones tipo kernel. Ok, muchas gracias. Ok, bueno. Continúo. Decía yo que la distribución más común es la distribución normal o gaussiana. Para el caso de que tengamos una sola variable, por ejemplo, una variable de estado, tiene esta ecuación, es una exponencial con un exponente cuadrático, donde vean que a la variable se le está restando su media y se le está dividiendo entre su varianza. A esto se le conoce comúnmente como normalizar la variable. Y además lleva un factor adicional, que es el factor 1 entre la raíz de 2pi por la varianza. Este factor lo que hace simplemente es ajustar los valores de la PDF de tal manera que su integral en todo el intervalo de menos infinito a más infinito sea igual a 1, para que cumpla con los requisitos de que abarca el 100% de los casos del experimento. Para el caso de una distribución normal donde hay muchas variables, se llama normal multivariada. Ahora X no es un escalar, X es un vector. Y cada uno de los elementos de ese vector tiene una media. Por ejemplo, en nuestros experimentos en la tubería tenemos 8 sensores de presión y 4 sensores de caudal. Entonces, nuestro vector de mediciones es de dimensión 12. Luego, entonces, hay 12 medias. Y desde luego, habrían también 12 varianzas. Las varianzas están aquí acomodadas en esta matriz llamada sigma mayúscula y se le conoce comúnmente como matriz de covarianza. Los elementos que están en la diagonal principal representarían la variabilidad de cada variable. Y los que están fuera de esa diagonal representan qué tanto se correlaciona la variación de una variable con la variación de la otra. Por ejemplo, ¿qué tanto se correlaciona la presión de entrada de mi tubería con la presión de salida de la tubería, con la presión de en medio, con la presión de algún otro nodo? Si esas presiones no estuviesen para nada correlacionadas, me debería quedar una matriz completamente diagonal.
Cuando hay alguna correlación parcial, entonces aparecen esos elementos que están en color negro en la matriz de covarianza. De aquí en adelante, de forma indistinta, le voy a llamar matriz de varianza o matriz de covarianza. A final de cuentas, lo que representa es la variabilidad que tiene el vector de datos, ya sea variabilidad que se explica por sí misma para cada variable o que tiene algún elemento de acoplamiento entre una y otra. Los elementos que marcan acoplamiento son, como decía aquí, los que están fuera de la diagonal principal, los que están en color azul. Bueno, y la evaluación de esta PDF, pues requiere ya un cálculo matricial un poco más complejo. Están aquí, pues, unas transpuestas, la multiplicación por una matriz inversa. Y bueno, esto también es un poco costoso en términos computacionales. Pero así es como se define una distribución normal de muchas variables, con un vector de medias y una matriz de covarianzas. Miren, ahí hay una gráfica de cómo se ve una covarianza entre variables para el caso de que sean únicamente dos variables. Por ejemplo, la posición y la velocidad de un vehículo. La posición podría ser x1 y la velocidad podría ser x2. El espacio de estados del vehículo es el plano horizontal. Y si esas posiciones las quiero describir mediante una variable aleatoria, entonces puedo proyectar todas esas mediciones sobre el eje de x1 y sobre el eje de x2. Cada una de esas proyecciones serían por sí mismas una distribución también gaussiana. Ahí no puse la gráfica completa en dos dimensiones, que sería una especie de, como un volcán, ¿no? Como una montaña. Lo que está dibujado ahí son las proyecciones sobre los ejes, las cuales a su vez son gaussianas. En esta gráfica tengo ya esa superficie que les decía. No voy a hacer el ejercicio acá, pero ahí les dejo el código. Es de un dataset que ya trae MATLAB, dataset de algunos sensores de un proceso químico. Con el comando chemical dataset lo importamos. En este caso yo extraje únicamente los dos primeros renglones, que son, si no mal recuerdo, un sensor de pH y no de pH no es. Es un sensor, creo que eran presiones y no recuerdo qué cosas son la otra, pero son dos variables de un proceso químico. Y luego, como no tengo ninguna otra información sobre cómo funciona ese proceso, cuando quisiera yo modelarlo mediante técnicas probabilísticas, mediante una PDF, lo que tengo que hacer es buscarme una mu y buscarme una sigma de manera estadística, ¿no? Entonces, mu se calcularía con el comando min. Aquí me arroja un vector con dos elementos. ¿Por qué? Porque son dos medias. A ver, lo voy a ejecutar para ver lo que resulta. A ver, x, t igual a... Luego aquí voy a extraer nada más, decía, los renglones 1 y 2, que son los dos primeros sensores. A ver, lo voy a poner como transpuesta para que me lo convierta a dos columnas. Y entonces ya voy a calcular la media mu mediante el comando min. Permíteme un momento, voy a cerrar aquí la ventana porque hay ruido de una máquina que está trabajando cerca. Vean, arroja dos valores. ¿Por qué? Porque al tratarse de dos variables, cada una tiene su propia media. Y ahora voy a calcular la matriz de covarianza, la sigma mayúscula, que sería con el comando cov. Me arroja una matriz de 2 por 2. Vean que en esta matriz de 2 por 2, el elemento más grande está en la posición 2,2. Eso quiere decir que la variable que tiene la variación más grande es la segunda. La posición 1,1 tiene un valor muy pequeño. Quiere decir que tiene una variación también más pequeña. Y además hay variaciones en afuera de la diagonal. Eso significa que sí hay alguna correlación, aunque sea pequeña, pero sí están ligeramente correlacionadas
las dos variables. Bueno, puse el ejemplo únicamente para mostrar que cuando uno no conoce cómo extraer la densidad de probabilidad de una variable, podemos tomar muestras de esas variables y con los comandos estadísticos de media y covarianza generamos el vector de medias y la matriz de sigma. Ahí están graficadas en forma de una superficie tridimensional. Vean que los puntitos que son las muestras son las manchas que se encuentran en el plano horizontal y que en la segunda gráfica del lado derecho es como una vista desde arriba de esa misma gráfica. La región amarilla es donde la probabilidad es más alta, que es donde estaría el valor esperado de la variable, ¿no? Para este caso, el valor esperado de X2 es aproximadamente 2.5 y el valor esperado de X1 sería aproximadamente 148 más o menos. Ahí lo podemos ver, son los valores que están en el centro, que es donde queda el pico de la gaussiana. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta sobre lo que hemos hablado de variables aleatorias. Ya estamos por entrar al tema ya directo de Kalman. Doctor, de pronto una pregunta, Dígame. si es posible concluir, ¿no? O sea, de alguna manera lo ideal es que siempre mi matriz, o sea, lo ideal sería que en un proceso yo pudiera tener una matriz sigma que fuera diagonal, para que no existiera, digamos, para que pudiera existir independencia lineal de cada una de las variables. Sí. Eso sería Sí, lo ideal, sí. ¿cierto? No, sí, eso sería maravilloso, ¿no? Normalmente no ocurre. Lo que le podría yo comentar al respecto es que las matrices que no son diagonales, cuando las variables sí están acopladas, uno las puede diagonalizar para que las variables se desacoplen. Y una manera de desacoplar esas variables es mediante una transformación que se llama análisis en componentes principales, el famoso PCA. Ya igual les dejaría yo ahí para los curiosos que en algún rato libre lean sobre el PCA. Ok, A ver, gracias. lo escribo aquí, se llama PCA, que sería principal component análisis. Ahí está. El PCA lo que hace es transformar tus variables generando nuevas variables, de tal manera que esas nuevas variables ya no están acopladas entre sí, ya la matriz de covarianza es completamente diagonal y entonces ya incluso las puedes analizar por separado. Ok, muy buenas preguntas. Me da mucho gusto que estén bastante atentos. No sé si alguna otra pregunta antes de continuar. Bueno, yo tengo una pregunta nada más con respecto a los signos que salen en la matriz sigma. No sé si el signo negativo como tal implica que la relación entre las variables es de algún modo o... Sí, implica que es contraria, implica que al aumentar una, la otra disminuye. O sea, por ejemplo, bueno, es que en este caso las dos son negativas, entonces tal vez ahí como que no se aprecia mucho, ¿no? Pero... Nada más que una sería más negativa que otra, ¿no? Sí. Bueno, era nada más eso. Gracias, doctor. Sí. Significa que la variación es inversa, pues, que conforme una va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Por cierto, la matriz de covarianza tiene la propiedad de ser simétrica. Entonces, de ahí salen varias propiedades que, bueno, ya mejor no continúo. Si no, me van a empezar a desviar hacia la matemática, que es lo que trataba yo de evitar ahorita. Bueno, y aquí viene algo que es fundamental para entender el filtro de Kalman. ¿Qué pasa si yo transformo linealmente una variable aleatoria? Es decir, ¿qué pasa si tengo una variable aleatoria representada con una gaussiana y la transformo linealmente? Incluso no solo transformación lineal, es lo que se llama una transformación afín. Tengo la variable aleatoria x y lo que hago es generarme a por x más b. Bueno, pues esto ya está demostrado, supongo que lo demostró Gauss también, que si una variable aleatoria gaussiana o normal la transformo mediante una función lineal, el resultado es otra variable aleatoria que también es normal, o sea, gaussiana. Si la variable original a
perdón, la variable original X se multiplica por A, resulta que su varianza queda multiplicada por A cuadrada. Y si se le produce un offset de B, es decir, se le agrega B a cada muestra de X, entonces en la nueva matriz, en la nueva variable Y, también se agrega ese offset. Es decir, la media estaría recorrida hacia esa posición B. A ver, lo voy a poner aquí con un ejemplo, mire. En azul está la densidad de probabilidad de una variable aleatoria cualquiera llamada X. Aquí escogí una variable X que tuviera media 0 y desviación estándar igual a 1. Esa es la azul. Pero la transformé linealmente multiplicándola por 2 y sumándole 5. El resultado es la gaussiana que tenemos ahí dibujado en color rojo. Vean cómo el centro de la gaussiana se recorrió 5 unidades, se desplazó por el valor de 5, que es la constante B, y además la gaussiana se hizo un poco más ancha. ¿Qué tanto más ancha? Eso lo determina el valor por el que lo multiplicamos. Como lo multiplicamos por 2, la gaussiana se hizo 2 veces más ancha. Desde luego, para hacerse 2 veces más ancha, se tiene que hacer 2 veces más chaparra. ¿Por qué? Porque no puede ensancharse manteniendo la misma altura. Si lo hiciera, tendría que cambiar la integral y ya no sería 1. Para mantener la integral igual a 1, si se amplifica ensanchándola por un factor de 2, entonces su tamaño se reduce por ese mismo factor de 2, de tal manera que su área sigue siendo unitaria. ¿Ok? Entonces se hizo 2 veces más ancha, lo que en términos de varianza significa que su varianza aumentó por 4. Porque la varianza es una medida del cuadrado de la anchura, digamos, ¿no? La anchura es lo que se llama la desviación estándar. Ok. Ahora, propuse aquí un ejercicio. Dice, generar 1000 muestras pseudo aleatorias con distribución normal estandarizada, o sea que tenga media 0 y varianza igual a 1. Y almacenarlas en un arreglo. Luego pide que con ese arreglo X lo transformemos linealmente haciendo 3X más 4. Entonces, Y sería 3X más 4. Y a ese nuevo arreglo de muestras, a ese nuevo Y, que le obtengamos su media y su varianza. Y finalmente vamos a graficar los histogramas de esas dos variables. El ejercicio ya está resuelto. El archivo se llama transformación.m. También lo compartí ahí en la carpeta de GitHub. Y aquí lo voy explicando ahora, paso a paso. Primero, vamos a generar el millón de muestras con distribución normal. Aquí tengo dos formas. Una sería con el comando makeDist, construirme la distribución normal. Y luego con el comando random, obtener las muestras. MATLAB ya tiene un atajo para esto. El comando se llama se llama randn. Nada más le tengo que decir cuántas muestras. Ahí está. En automático, el comando randn genera la PDF y luego obtiene las muestras de esa PDF. ¿Cuántas? Aquí le estoy diciendo que una matriz de 1.000.000 por 1. A este comando randn no le puedo decir cuál es la media y cuál es la desviación estándar porque en automático asume una media 0 y una varianza unitaria. Hagamos la prueba. Si la media es 0, ahí está. Es prácticamente 0. 1 por 10 a la menos 4. Y calculemos su varianza. La varianza es 1, ¿verdad? Por eso les decía yo que randn genera media 0 y varianza 1. Ahora, lo que piden en el ejercicio es que generemos una Y que sea, ¿qué decía? 3X más 4. Entonces ahí está. Y igual a 3X más 4. Cada muestra de la variable aleatoria X se está multiplicando por 3 y se le está aumentando 4. Veamos cuál es el resultado.
¿cómo quedaría la media de la nueva variable aleatoria y? Anteriormente era una media 0 y ahora se recorre 4 unidades, es lo que habíamos dicho. ¿Y qué pasa con la varianza? Anteriormente tenía varianza unitaria. Decíamos que al multiplicar por una constante a, la varianza se multiplica por a cuadrada. En este caso, la varianza se tendría que multiplicar por 9, ¿verdad? Anteriormente era 1, ahora te debería tener una varianza de 9. Aquí está. 9, que es el cuadrado de 3. Entonces, se hizo 3 veces más ancha la gaussiana. Eso quiere decir que su varianza aumentó por un factor de 9. Lo vamos a visualizar más fácilmente haciendo la gráfica. Podemos hacer los histogramas de la X. Le voy a poner aquí hold on para que no lo borre. Y luego el histograma de la Y. Le voy a poner también hold on. Ahí están, miren, los dos histogramas. Uno está centrado en 0, el otro está centrado en 5. El que está centrado en 5 es el que se recorrió. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué en 5? En 4, perdón, es en 4. Es que ya me falla un poco la visibilidad. Acá estaría 4, el centro. Hay una forma así muy bonita que tiene MATLAB para mostrar los histogramas, que es convertirlos en una PDF o asimilarlos a una PDF. Para eso, cada una de las barras del histograma lo divide entre un factor, de tal manera que al final, si se suman todas las barras de unitaria, para que ya sea una PDF. Es normalización. Y aquí PDF. Que lo normalice como una PDF. Y ahora a la Y, que lo normalice también como una PDF. No borré el anterior, permítanme. Pero va de nuevo. Y ahí está la otra. Ahí está. Eso es lo que quería mostrarles. Cuando le apliqué la normalización, las barras que sumaban 1.000.000 y fracción se escalan por un factor de tal manera que ahora el área bajo la curva del histograma sea unitaria para que ya sea una verdadera distribución de probabilidad. Y ahí podemos ver lo que decíamos, ¿no? Se recorrió 4 unidades el histograma del segundo dataset. Se recorrió 4 unidades y se hizo 3 veces más ancho. 3 veces más ancho y a la vez 3 veces más chaparro, ¿no? 3 veces más bajito, para que mantenga el área bajo la curva igual a la unidad. No sé si quedó claro esta parte. Aquí en el código que puse en la diapositiva, en lugar que dibujara los 1.000 y tantos barras del histograma, le pedí nada más 100 para que se vea mejor el dibujo, ¿no? Perdón, doctor. ¿Qué ventaja tiene hacer esa transformación? O sea, ¿en qué nos beneficia poder Muy buena hacer esa? pregunta. En realidad, ahorita el propósito de haber puesto esta propiedad de que si una gaussiana se transforma linealmente, el resultado es otra gaussiana, es por el hecho de que ahorita que entremos al filtro de Kalman, vamos a ver que cuando arrancamos el proceso del filtro de Kalman, comenzamos con una estimación inicial. Una estimación que es incierta y que por lo tanto está representada mediante una gaussiana. Y a medida que va avanzando el tiempo, vamos metiendo esas estimaciones en las ecuaciones de la dinámica del sistema que son lineales. Entonces, el resultado es que conforme el tiempo avanza, la gaussiana se va transformando en otras gaussianas y durante toda la vida del filtro de Kalman, el resultado siempre son gaussianas. Por eso es que el filtro de Kalman se diseñó bajo la suposición de que la incertidumbre o el ruido que hay en el sistema se modela de forma gaussiana.
¿Por qué? Porque los vamos a meter en unas ecuaciones de estado del sistema que son de tipo lineal, y el hecho de que sean lineales nos garantiza que la incertidumbre inicial no va a perder su gaussianidad. Va a seguir siendo gaussiana durante todo el proceso y vamos a poder hacer las simplificaciones a partir de la teoría estadística. Ok, gracias. No sé si... Y así sea también para el filtro de Kalman extendido, ¿cierto? sí, es correcto. Sí, también para el filtro de Kalman extendido. En el filtro de Kalman extendido, el sistema no es lineal, pero se le linealiza para que puedan aplicarse estas propiedades. Doctor, Sí, una no, pregunta. Sí, adelante. Escucho. Entonces, el ruido sería, o bien dicho, el filtro se podría utilizar solo para un tipo de ruido, es decir, que por ejemplo sea gaussiana, como si fuera un ruido blanco. Ok, voy a llegar a esa parte un poco más adelante para comentarlos. La deducción de las ecuaciones del filtro de Kalman y toda su justificación matemática está basada en el hecho de que la incertidumbre está modelada en forma gaussiana. Sin embargo, hay demostraciones por ahí que uno encuentra en los papers, en los libros, en donde se ha demostrado que incluso el filtro de Kalman sigue siendo óptimo a pesar de que la distribución del ruido no sea necesariamente gaussiana. Sin embargo, las deducciones cuando se hicieron, y la mayoría de los que encuentro en los libros, está basado en que el ruido o la incertidumbre es gaussiana. Lo que comentaba yo ahorita es que no es un requisito estricto, pues. El filtro de Kalman es un estimador óptimo, pero esa optimalidad se mantiene incluso para otros tipos de ruidos no gaussianos. Ok, gracias, doctor. De hecho, el único requisito es que sea blanco el ruido. Espero no meter conflicto. Al final voy a tratar de explicar la diferencia entre el ruido blanco y el gaussiano, o por qué no todo lo blanco es gaussiano, ni todo lo gaussiano es blanco. Okay. Voy aquí. A ver, son las 11:15. Si les parece, hacemos un recesito nada más mientras tomo un poco de aire. ¿Les parece 10 minutitos?